3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Nuestros distinguidos invitados esta noche aquí en el programa de inmediato porque el tiempo apremia. El abogado Juan Carlos Barrientos y el abogado Fernando Anduray. El abogado Juan Carlos Barrientos es profesor universitario con 32 años de experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en Derecho Constitucional. Abogado Barrientos, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Edgardo, por su invitación. El abogado Fernando Anduray pasó, porque ya está jubilado de la universidad, pero pasó más de 30 años impartiendo cátedra universitaria de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Abogado Anduray, gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches, Edgardo. Nuestro saludo al pueblo hondureño y nuestro deseo para que esta noche tengan un sueño reparador en las manos de Jesucristo. Bueno, hay que orar antes de dormir. Muy bien, pero antes de que se duerman hay que ver el programa, ¿verdad? No nos mande a acostar todavía, por favor. Si es la voluntad del Señor. Sí, no, el dormirse es voluntad de cada quien. Por voluntad de Dios estamos aquí para que la gente nos vea. Muy bien, bueno, que se duerman después del programa. Estamos en el tema de la reelección presidencial. Abogado Barrientos, ¿qué se debe hacer con la reelección presidencial? ¿Cuáles son las opciones que hemos escuchado de los políticos en las últimas semanas, o en las últimas 2 semanas, y particularmente esta con mayor énfasis? Unos dicen que convocara un plebiscito o un referendo para consultarle a la población qué opina de la reelección. 2, reglamentarla en el Congreso Nacional. 4, anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema. 5, otra opción es convocar a una constituyente. En su opinión, ¿qué se debe hacer con la reelección presidencial? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que la reelección es ilegal. La Constitución de la República, en el artículo 239, en el artículo 4, en el artículo 374, que habla de los artículos de contenido irreformable, dice que la reelección es ilegal. El hecho que aquí en Honduras haya habido una sentencia espuria y violatoria de todo principio legal, viabilizándola a través de inaplicar artículos constitucionales sin tener facultades legales para ello, no implica que actualmente en la Constitución de la República siguen existiendo esos artículos. Por lo tanto, hablar de reglamentar me parece a mí que es impropio, es incorrecto, porque la Constitución de la República no se puede reglamentar. Lo único que se reglamentan son las leyes secundarias, es decir, las leyes que están por debajo de la Constitución de la República. En todo caso, este tema habría que regularlo, pero para regularlo primero tienen que haber condiciones propias de enmendar el error jurídico de haber viabilizado figuras prohibidas por la Constitución de la República. Y para viabilizarlas, en primer lugar, usted no puede anular esa sentencia, porque para poderla anular tiene que haber otro tribunal con otra sentencia que declare la nulidad de la misma. El Congreso Nacional no tiene facultades para andar anulando sentencias del Poder Judicial. Por otro lado, hacer, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente me parece que no es el camino adecuado, habida cuenta que el único problema que tenemos es el que el pueblo hondureño apruebe el tema de la reelección, y en ese caso creo yo que la medida más oportuna, la medida más adecuada debería de ser convocar a un plebiscito para que en ese plebiscito, en esa consulta popular, el pueblo hondureño se manifieste si está a favor o en contra de una reelección y si la quiere continua o la quiere alterna o la quiere cada 2 periodos o en sí que se establezcan las condiciones necesarias para que ya de una vez por todas en el texto constitucional se produzca una reforma verdadera que no implique lo que han hecho hasta el momento, que es reelección ilegal, elecciones ilegales, pero convalidadas por partidos políticos únicamente de hecho. No a la constituyente, no se puede anular la sentencia, tampoco usted está de acuerdo, o según su opinión, no se puede que el Congreso Nacional la regule, o sí se podría. No puede, porque el Congreso Nacional no tiene facultades para establecer ningún tipo de regulación en el tema de la reelección, porque ese tema le fue vedado al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente, que puso en vigencia la Constitución actual de 1982.
al declarar que ese tema constituye un contenido irreformable, y así lo expresa el artículo 374 de la Constitución, que todavía está vigente y que no ha sido derogado. Entonces, la única opción sería un plebiscito para preguntarle a la población si está de acuerdo con la reelección, y otra pregunta que si está de acuerdo, si sería alterna o continua. Así es, así debería de ser. Y así lo debieron haber hecho desde un principio, Edgardo, porque el problema no es la reelección per se, sino que la forma incorrecta o errónea que utilizaron para poderla viabilizar dentro del contexto electoral. Tenían originalmente que haber hecho una consulta popular, un plebiscito, para haberla aprobado, no haberse ido por la calle de tierra, aprobando de manera ilegal ese tema a través de inaplicar artículos por medio de una sentencia, donde, asústese usted, en esa sentencia dicen que la reelección es un derecho humano, cuando todo el mundo sabe que los derechos humanos son de carácter universal y que ese derecho únicamente le afectaba a 5 o 6 personas que actualmente ostentan la calidad de expresidentes. Y toda esa ilegalidad a la que hace usted referencia con el tema de las sentencias, a las resoluciones sobre ese particular, ¿fueron convalidadas por los partidos políticos que participaron en las elecciones del 26 de noviembre pasado? Yo creo que sí, porque los partidos políticos de oposición no debieron haber acompañado a Juan Orlando Hernández en el proceso electoral, habida cuenta de que era claro y preciso que todos ellos estaban conscientes de que esa candidatura era ilegal, que no debieron ni de haberla inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, en razón de que la reelección está prohibida por la Constitución. Así que aquí nosotros estamos frente a un problema, Edgardo, de hecho, que de hecho se ha producido la reelección, pero que de derecho continúa siendo prohibida por la Constitución. La misma pregunta para usted, abogado Fernando Anduray. ¿Qué hacer con la reelección desde su punto de vista? ¿Regularla en el Congreso Nacional? ¿Convocar una constituyente para ese tema y otros? ¿Anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? ¿O esto se resuelve con un plebiscito y que la gente opine? Bueno, la reelección es un hecho concreto en Honduras en función de que hay un presidente reelecto ejerciendo la presidencia de la República, amparado en la validez jurídica de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicables algunas disposiciones constitucionales que violaban no un derecho a la reelección, varios derechos humanos. Antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el panorama es exactamente el que los opositores políticos dicen. Una constitución con un artículo 239 irreformable, una constitución con una prohibición para que el ciudadano que ya ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo pueda volver a desempeñarla. En eso se traduce la reelección, porque la palabra reelección como reelección no aparece en la Constitución, sino que es la naturaleza de la prohibición que evitaba que quien hubiera desempeñado el cargo de presidente o la titularidad del Poder Ejecutivo no pueda volver a hacerlo. Hasta antes de la sentencia de la Corte, eso es absolutamente válido. Pero en Honduras, el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, es el órgano competente para dirimir los asuntos de violación de derechos constitucionales o los recursos de inconstitucionalidad que se ponen ante ellos. Acudieron a la Corte Suprema de Justicia 15 o 16 diputados que querían discutir el tema de la reelección, pero no podían hacerlos so pena de que pudiesen ser inhabilitados por 10 años para ejercer sus cargos o que pudiesen ser puestos incluso en la cárcel al amparo de la vigencia del artículo 330 del Código Penal. Eso implicaba que era un delito en Honduras hablar de reelección. Eso es una violación al derecho de libertad de expresión. Porque bueno, pero eso ya es su opinión personal y en ese sentido lo que yo le pregunto es ¿qué se debe hacer con la reelección? ¿Regularla? ¿Convocar a una constituyente?
anular la sentencia de la Corte o ir a un plebiscito? La sentencia fue emitida por el órgano competente en la materia de su competencia y tiene la vigencia jurídica que el Estado de Derecho le reconoce. Desde ese punto de vista, para que pueda ser anulada, tiene que ser otra Corte Suprema de Justicia que la anule. Sí. Pero en este caso... Pero coincide con el abogado Barrientos que no se puede anular. Pero recuerde que en este caso particular de esa sentencia son dos Cortes Supremas de Justicia distintas. La primera que emitió la sentencia original y esta actual que ratificó los efectos de esa sentencia. Y eso implica... Bueno, ya me dijo que no anular. Que no hay posibilidades jurídicas de que se pueda anular. Además, Edgardo, no podemos... Es que no podemos extender mucho la explicación, abogado, pero hay subterfugios por bajo. Sí, no, Los que pretenden anular la sentencia pretenden quitar a Juan Orlando de la presidencia. No, pero es que aquí yo no lo invité a usted como cuestión por representante de un partido político. Yo lo dejé claro y lo invité a usted como por sus 30 años de experiencia en la Cátedra de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas. Ok. Estando en vigencia la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República. ¿Qué hacer con la elección? Conteste esa pregunta, por favor. Una vez que está en vigencia la posibilidad de que alguien pueda inscribir su reelección, como ya sucedió en el caso particular de Juan Orlando Hernández, lo que viene ahora es la regulación de la reelección. Puede ser vía plebiscito, que se le pregunte a la gente si quiere que esa reelección, que ya es de hecho, como dice Juan Carlos, y de derecho, como lo permite la sentencia, sea alterna o sea por una sola vez o sea indefinida. Esos son extremos que se le podría preguntar. Esa es una opción. ¿Y la otra? La otra opción podría ser que un gran arreglo político desde el Congreso Nacional, vía ley electoral, se establezcan las regulaciones para este tipo de situaciones de la reelección. Entonces usted dice constituyente no, anularla tampoco. Y usted dice sí a regularla en el Congreso Nacional. Puede ser el Congreso Nacional, pero la vía más adecuada sería la del plebiscito. Sí, muy bien. Entonces, pero no para preguntar a la gente si quiere o no quiere reelección. No. Ahí está entonces el otro asunto. Porque si usted le pregunta a la gente si quiere o no quiere reelección, está desconociendo los efectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se le preguntó a la gente si quería reelección o no en Honduras? No se le preguntó, no se hizo plebiscito. ¿Era lo correcto en su opinión? Pero se vio le pregunto, ¿era correcto en su opinión? Le pregunto, ¿era correcto en su opinión eso? La trampa de su pregunta no va a caer conmigo. No es ninguna trampa. Porque si usted es periodista, yo soy abogado. Yo no puedo negarle la vigencia a una sentencia que tiene toda la argumentación jurídica basada en la violación de los derechos humanos. Ya usted argumentó que es válida, el abogado Barrientos dice que no. No se podía hacer un plebiscito porque lo que se estaba discutiendo en la Corte era la vigencia de los derechos humanos de gente que fue a reclamar. No nos vamos a enredar en ese asunto y yo no voy a caer en el enredo suyo ya que usted no quiere contestar la pregunta. Entonces vuelvo e insisto, para usted la vía más viable o correcta sería un plebiscito en el cual se le pregunte a la población si la reelección es continua o alterna. Ya se presentó en el Congreso Nacional por una fuerza política, ya que no quiere que mencione partidos políticos, una iniciativa de ley respaldada por más de 1 millón de firmas de ciudadanos que pedían la regulación de esa reelección en el Congreso. Que el Congreso decida si lo hace por un plebiscito o lo hace directamente un gran arreglo de la clase política. Y usted, ese arreglo político sería en el Congreso Nacional, obviamente. Por supuesto, y donde más lo puede hacer. Entonces, usted dice que la regulación en el Congreso Nacional también es válida. Perfectamente puede ser, incluso a través de la vía de la ley electoral. Entonces ya vamos aterrizando. Me costó aterrizar un poco con usted, abogado. El punto es el siguiente. Digo en función de tiempo. Dice el abogado Fernando Duray, entonces, que se puede regular por un acuerdo político. Es más, lo evidencia la posición de Mario Pérez, diputado del Partido Nacional, quien dijo esta semana que no es necesario el plebiscito. Hay que sentarnos, dijo Mario Pérez, con MEL para regular la reelección. Lo está diciendo alguien del Partido Nacional, un diputado influyente en el Partido Nacional, como Mario Pérez. No es necesario el plebiscito. Hay que sentarnos con él para regular la reelección. Es decir, él estando por descontado que entre el Partido Nacional, que tiene 61 diputados, y el Partido Libertad y Refundación, que tiene 31, hacen 91, más de los 86 que requieren para aprobar esto.
Su opinión, abogado. Mire, yo creo que como estamos hablando desde puntos de vista eminentemente jurídicos, deberíamos de retrotraernos brevemente al tema de qué es un artículo irreformable. Mire, artículos irreformables no solamente hay en la Constitución de Honduras, tiene artículos irreformables la Constitución de Alemania, la Constitución francesa, la italiana, la mexicana, la salvadoreña. ¿Y cuál es el propósito de que hayan artículos irreformables en las constituciones? Que hay ciertos aspectos que son identificados por el Poder Constituyente como aspectos que crean crisis política, y entonces es necesario blindar la Constitución para que no vengan políticos festinados después a reformarla a su antojo para establecer canonjías a su favor. En Honduras ha sido prácticamente en los últimos tiempos una regulación necesaria el hecho de que en Honduras no haya la reelección, porque nosotros venimos de una saga de gobiernos golpistas militares que durante más de 16 años estuvieron en el poder de manera ilegal. Entonces, con ese propósito, el constituyente del 82 quiso blindar la Constitución, prohibiendo de que volviera a ser presidente quien ya lo hubiera sido a cualquier título. Esa prohibición cae dentro del principio legal de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen. No puede el Congreso Nacional, que es un órgano derivado, venir a regular o establecer acuerdos políticos sobre temas puntuales como este, porque estaría sobrepasándose y sobredimensionándose en las facultades que legalmente le ha impuesto la misma Constitución. Entonces tiene que ser un ente superior al Congreso Nacional el encargado de hacer estas cuestiones. Por un principio de protección estatal para que no haya un desafuero a través de una constituyente y que pretendan vulnerar otros principios constitucionales que no es necesario hacerlo. Por esa razón es que el pueblo hondureño, que es en el que reside el poder dentro del Estado y que así que ha quedado manifestado en la Constitución, a través de un proceso de consulta popular, de un plebiscito o a través de una figura como el referéndum también, Edgardo, que no la menciona nadie, pero a través del referéndum también se puede hacer esto, debería el pueblo de ser tomado en consideración, no tenerle miedo al pueblo, expresar el pueblo su voluntad y decir si realmente el pueblo quiere que haya o no haya reelección, a efectos de recomponer lo que han dañado los políticos en el campo jurídico. Los pueblos, mientras no respetan sus leyes y sus constituciones, están destinados y condenados al fracaso. Así es que, ¿por qué repetir un error? Si lo que se pretende más bien es recomponer el asunto, digo yo, ¿cuál es el temor de irse a una consulta popular? ¿Por qué no ir a consultarle al pueblo? Mire, ahí sale diciendo el secretario del Congreso que eso es carísimo y que para qué vamos a gastar dinero en un plebiscito. Mire, la democracia no tiene precio. La tranquilidad del pueblo hondureño, el terminar con la crisis política y el quitarle la bandera de lucha a todos esos que quieren que en Honduras haya caos, que haya anarquía y que se agarran del tema de la reelección para crear y sembrar cizaña y odio dentro del pueblo hondureño, hay que quitarles esas banderas. Yo siento que en estos actuales momentos lo que el pueblo quiere es tranquilidad y a través de un plebiscito se le va a dar tranquilidad al pueblo. Y usted hace referencia a la figura del referéndum. El plebiscito es para, si hay un acuerdo o no, para aplicar algo. Mire, el plebiscito... ¿Y el referéndum es en el artículo, para quitarlo? No, en el artículo 5 de la Constitución aparece definido que el plebiscito es una consulta popular al pueblo hondureño sobre asuntos constitucionales, asuntos gubernamentales o asuntos de gobierno. Y el referéndum es... Antes de tomar la decisión. Por eso, antes de tomar la decisión. El plebiscito es para tomar, antes de tomar una decisión. El referéndum es cuando ya está tomada la decisión. Entonces la pregunta es, si el referéndum, como dice el abogado Fernando Anduray, que el asunto de la reelección es cosa juzgada, ¿correcto? ¿Eso lo afirma usted? Hay una reelección practicada. Okay. Entonces, ¿se podría acudir a un referéndum para preguntar si la gente está de acuerdo con eso? Mire, no me conteste. Vamos a un corte comercial y regresamos. Quiero informar que hoy falleció el ingeniero Víctor Manuel Galdames Prieto en la ciudad de San Pedro Sula y está siendo velado en funerales del recuerdo desde las 8 de la noche de hoy. Y se realizará mañana una misa de cuerpo presente en la San Vicente de Paúl, en la iglesia San Vicente de Paúl,
a las 2 de la tarde. Seguidamente su sepelio en Jardines del Recuerdo. Ha fallecido hoy el ingeniero Víctor Manuel Galdames Prieto. Yo quiero dar mi pésame a la familia de Maño, Galdames Maño le decíamos, un roble del Partido Nacional en San Pedro Sula. Bajo su liderazgo y sus ramas se cobijaron miles de nacionalistas y miles de sanpedranos. Es que es una gran pérdida para el pueblo sanpedrano y para el nacionalismo. A todas luces, nuestros amables televidentes aquí ven dos opiniones contrarias de dos constitucionalistas, con más de 30 años de experiencia en esta cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Imagínense cómo será la posición de los políticos allá en el Congreso Nacional. El Partido Liberal dice que está en contra, Libre pues ha manejado varias opciones, el Partido Nacional dice que hay que regularla, ya lo dijo el señor Mario Pérez, y hay una opinión de todo tipo sobre este tema de la reelección, dependiendo obviamente de los intereses de cada quien, de la bandera que defienda, de los colores que defienda. Ante ese problema o disyuntiva o controversia jurídica que la estamos viendo esta noche aquí, política que lo hemos escuchado y visto en los medios de comunicación que hay en los representantes de los partidos políticos, ¿por qué no salimos de este enredo jurídico político y le preguntamos a la población si está de acuerdo o no con este asunto? Y se acaba el problema. Porque usted tiene dos abogados aquí hablando jurídicamente y quiere resolver el problema políticamente. Si vamos a hablar... yo no me refiero a que lo quiero resolver de una manera. Si vamos a hablar, ¿usted cree que consultarle al pueblo es una solución política al problema? Pero lo primero no, es... eso es lo que usted acaba de decir. No. ¿Usted cree que preguntar a la población... Es un acto político. ¿Preguntar a la población si está de acuerdo? Es un acto político. Es un hecho político. Es una consulta popular de tipo político. El asunto es que el enfoque con que usted pretenda tomar las decisiones va a determinar si va a construir o va a destruir. Porque los que quieren un plebiscito para que la gente diga si quiere o no quiere reelección, para ver si la gente vota mayoritariamente en contra de la reelección para decir que el gobierno de Juan Orlando es ilegítimo, entonces es una trampa. Pero si seguimos el lenguaje que me ha gustado esta noche de Juan Carlos Barrientos, en el sentido de que desde el Congreso tenemos vías y que la Constitución misma nos da vías para resolver el problema, para construir el futuro. Un momentito, ¿usted ha dicho que el Congreso Nacional es una vía para esto? No, pero usted dijo que estaba de acuerdo con regular eso. Los instrumentos con que podríamos llegar hasta una consulta y resolver el problema. Hay vías para resolverlo y que desde ¿En el Congreso? En el Congreso hay una vía. Vamos a ver. Que sería la del referéndum. Es correcto. Bueno, pues podría ser. Nos tira una consulta siempre, pues. Claro, sí, pero referido pero hay que ver los extremos. Sí, no, porque de eso estamos. Hay que ver los extremos y la vigencia de los extremos de la decisión que se tome. Porque si vamos a preguntarle a la gente que si quiere o no quiere reelección para el futuro, esa es una cosa. Pero si los enemigos del gobierno están queriendo que se pregunte si quiere o no quiere reelección para decir que el gobierno de Juan Orlando es ilegal, entonces esa posición es destructiva, no construye. Ese es un análisis, enfoque. Pero es un enfoque político. Y eso está directamente ligado a la validez o no validez jurídica de la sentencia, porque a la sentencia de la Corte le quitan validez jurídica los políticos. Sí. Los que no les conviene, porque no les gusta. Un momentito, ese es un análisis político suyo, en el sentido de que usted dice, bueno, podemos ir a la consulta, pero que la consulta sea si está de acuerdo en que sea alterna o continua. Y a partir de ahí en adelante. Pero de ahora en adelante. Correcto. Pero usted dice, los que quieren el plebiscito, desde el punto de vista de la oposición, es para que digan que lo que se hizo, que la población se... Es ilegal. Si dice que es en contra de la reelección, entonces se saca a Juan Orlando. Es correcto. Ese plebiscito debería ser para que incluya a Juan Orlando o de aquí en adelante. No, mire, hay un principio legal que dice que no puede haber efecto retroactivo en la ley. Y recuerde que los resultados de un plebiscito, dice la Constitución, si sobrepasan el 51%, el Congreso Nacional está obligado a emitir las leyes correspondientes conforme al resultado del plebiscito. Entonces, si hacemos un plebiscito para preguntarle a la población, ¿está de acuerdo usted con la reelección? Y la gente dice no. Mire, no puede usted darle efecto retroactivo al plebiscito. Es decir, los resultados del plebiscito van a ser de ahí para adelante, no los puede usted echar para atrás como tiene temor Fernando, en el sentido de que resultado venga a
dar como corolario final el hecho de que Juan Orlando tenga que abandonar el poder de ninguna manera. Yo no tengo temor, yo estoy claro en mi idea. El resultado tiene que ser para adelante, Ajá, bueno, no puede pero ser para atrás. Pero si es un referéndum. Si es un referéndum, lo que Y le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la sentencia de que favorece? No, es que el referéndum sería de esta manera. Mire, la Constitución nuestra no contiene una regulación sobre el tema. ¿Por qué? Porque era un tema prohibido. Sin embargo, se puede, ya que lo despenalizaron y ya que inaplicaron los artículos que prohibían el tema, entonces el Congreso Nacional puede elaborar una ley que regule el tema de la reelección, y después esa ley la mandan al referéndum para que el pueblo vote si está de acuerdo con esa ley o está en contra de esa ley, y de esa manera usted también estaría regulando el tema de la reelección, solo que no lo estaría regulando el Congreso, sino que el pueblo a través de votar respecto a la procedencia o no de esa ley. No, un momentito, pero usted está hablando de regular. Así es. Y regular es que si va a ser alterno o continuo. Yo estoy preguntando si en el dado caso que el referendo diga que se le podría preguntar si está de acuerdo con eso de la reelección. No, es que, mire, tiene que usted estudiar muy bien qué tipo de pregunta es la que va a hacer, porque el propósito fundamental de todo esto es regular y validar lo que hasta este momento es ilegal. Entonces, aquí no estamos buscando cómo destruir o cómo dañar o cómo crear crisis, sino que por el contrario, recomponer lo malo y tratar de regular lo que está mal hecho. ¿Cuál debería ser, en su opinión, para recomponer lo malo, la pregunta en un referéndum? La pregunta en un referéndum debería de ser, debe incluirse en la Constitución de la República la reelección, y en caso de incluirse, esta deberá de ser continua o deberá ser alterna. Y si la población dice que no está de acuerdo con que se incluya en la Constitución la reelección presidencial, entonces hay que respetar la voluntad del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo se habrá referido al tema de manera puntual, y habrá entonces que tomar en consideración eso para futuras elecciones. ¿no se aplica eso como retroactivo y que entonces No, el presidente... la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal. Vamos a un corte comercial, perdón. Pero eso no va a anular los efectos de la sentencia que evita la aplicación del artículo 239. Un plebiscito no puede anular una sentencia. Correcto. No puede. Entonces quedaríamos siempre con la vigencia de la sentencia que evita la aplicación de la prohibición de la reelección técnicamente hablando. Bajo la consulta de un referéndum. Y seguiríamos con la misma crisis. O sea, fíjate que es importante ver cómo cuando nos desapasionamos del carácter partidario. Bueno, lo he tenido que desapasionar un poquito yo aquí, por favor, ¿verdad? Aclaremos. No, pero es que al principio... No, es que... No. Entonces, mi obligación era llamar al asunto a la gente para que vea la diferencia entre avanzar o retroceder. Sí, pero, y aquí creo que estamos avanzando. Sí, y esa es la idea del programa, aportar. Ahora, ¿por qué dice avanzando. usted que indistintamente el resultado del plebiscito o un referéndum no sería de carácter retroactivo, sino que de ahora en adelante? Pero dice usted que siempre habría crisis. ¿Por qué? Si ya el pueblo habló, ya el pueblo se resolvió. Un momentito, vamos a un corte comercial y regresamos. Un momentito, vamos a Alvarado. Y habrá mañana una misa de cuerpo presente, a eso de las 11 de la mañana, y sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora. En unos minutos aquí en el programa también tendremos la comparecencia de don Billy Joya, que don Billy Joya viene a anunciar que va a presentar una querella por el delito consumado de calumnias constitutivas de difamación. Ya estará él por aquí diciéndonos un poco de qué se trata, anunciándonos un poco y explicando un poco de qué se trata este asunto. Vamos a un corte comercial. Continuamos con el abogado Fernando Anduray, el abogado Juan Carlos Barrientos. Ya hemos ido avanzando un poco en el camino. Sin embargo, dice el abogado Barrientos, con plebiscito o con referéndum, siempre nos va a quedar un mal sabor de boca. Ya lo voy a explicar, ya volvemos. Queremos lamentar profundamente también hoy la muerte del ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, una gran persona, un gran ser humano. El ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora, aquí en la capital. Tanto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción han emitido notas de duelo, lamentando
la muerte del ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, particular amigo, un gran ser humano, una gran persona, un gran profesional. Y deseamos por este medio también patentizar nuestras muestras de solidaridad a toda su familia. Que en paz descanse el ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado. Y habrá mañana una misa de cuerpo presente a eso de las 11 de la mañana y sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora. En unos minutos aquí en el programa también tendremos la comparecencia de don Billy Joya, que don Billy Joya viene a anunciar que va a presentar una querella por el delito consumado de calumnias constitutivas de difamación. Ya estará él por aquí diciéndonos un poco de qué se trata, anunciándonos un poco y explicando un poco de qué se trata este asunto. Vamos a un corte comercial. Continuamos con el abogado Fernando Anduray, el abogado Juan Carlos Barrientos. Ya hemos ido avanzando un poco en el camino. Sin embargo, dice el abogado Barrientos, con plebiscito o con referéndum, siempre nos va a quedar un mal sabor de boca. Ya lo voy a explicar, ya volvemos. Queremos lamentar profundamente también hoy la muerte del ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, una gran persona, un gran ser humano. El ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora, aquí en la capital. Tanto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción han emitido notas de duelo, lamentando la muerte del ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado, particular amigo, un gran ser humano, una gran persona, un gran profesional. Y deseamos por este medio también patentizar nuestras muestras de solidaridad a toda su familia. Que en paz descanse el ingeniero José Alejandro Álvarez Alvarado. Y habrá mañana una misa de cuerpo presente a eso de las 11 de la mañana y sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora. En unos minutos aquí en el programa también tendremos la comparecencia de don Billy Joya, que don Billy Joya viene a anunciar que va a presentar una querella por el delito consumado de calumnias constitutivas de difamación. Ya estará él por aquí diciéndonos un poco de qué se trata, anunciándonos un poco y explicando un poco de qué se trata este asunto. Vamos a un corte comercial. Continuamos con el abogado Fernando Anduray, el abogado Juan Carlos Barrientos. Ya hemos ido avanzando un poco en el camino. Sin embargo, dice el abogado Barrientos, con plebiscito o con referéndum, siempre nos va a quedar un mal sabor de boca. Ya lo voy a explicar, ya volvemos. Reitero, el abogado Juan Carlos Barrientos, maestro universitario, 32 años de la cátedra de Derecho Constitucional, es máster en Derecho Constitucional usted, ¿verdad? Sí, de la Universidad de Valencia, España. El abogado Fernando Anduray, más de 30 años también impartiendo la cátedra de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, la salida entonces, indistintamente que sea un plebiscito o un referéndum, que pareciera que es la salida más idónea para este asunto. Son las salidas más idóneas. Son, ¿verdad? Sí. Son. Para salir de esto de una sola vez por todas. Lo que deja mal sabor de boca, decía yo antes del comercial, es que se pretenda repetir otra vez el error, poniendo al Congreso Nacional a regular algo que es ilegal porque la Constitución lo prohíbe. Repito, el Congreso Nacional no tiene facultades legales para regular el tema de la reelección, solo lo puede hacer el pueblo hondureño a través de una consulta popular. O en el caso que planteabas de que se haga una regulación de la reelección vía una ley de reelección, o puede ser un capítulo de la ley electoral y que eso se someta a un referéndum para que el pueblo lo valide. Es correcto, así, estoy de acuerdo. Entonces esa es una salida. Y con la salvedad de que es claro de que las decisiones que se tomen no tienen efecto retroactivo, sino que van a regular lo que venga hacia adelante. Los futuros candidatos presidenciales. Eso cambia el panorama de la discusión. Habrá que ver si la gente que ha estado... Abogado, que nos quede claro, ¿sí? El resultado de un referéndum que diga que no a la reelección, o un plebiscito que diga no a la reelección, ¿saca a Juan Orlando del poder? No lo saca. No puede. No lo saca porque los partidos políticos convalidaron la elección y yendo al proceso electoral, el tribunal lo inscribió, ganó, tuvo reconocimiento de varios países y esa es una realidad que no nos gusta,
nos parece que no fue hecha de la mejor manera, pero solo otra sentencia podría venir a cambiar esa situación de la reelección. En conclusión, está en vigencia la sentencia de la Corte y esa es la base jurídica de la reelección de Juan Orlando, ¿verdad? Y en este asunto del plebiscito del referéndum, ¿usted cree que lo salomónico sería preguntarle a la gente si está de acuerdo con la reelección, no solo preguntarle si la quiere alterna o continua? No, mire, hay que hacer la pregunta completa. Claro. Usted no solamente puede preguntar sobre cómo debería de ser la reelección dejando por fuera la pregunta más importante, porque eso sería prácticamente como desconocer que el pueblo hondureño tiene la última palabra y que en él reside el poder del Estado a efecto de decidir este tipo de cosas tan importantes. ¿Qué pasa si se logran los votos, los diputados suficientes, que entiendo que serían 86 para quienes están a favor de regular esto en el Congreso Nacional, o sea, mayoría calificada, y esto se regula en el Congreso Nacional y los diputados dicen, indistintamente del partido político que sean, no me voy a adelantar quiénes van a votar a favor y quiénes en contra, lo veremos si eso ocurre en el Congreso, pero ¿qué pasa si ellos lo regulan y dicen, bueno, la reelección va a quedar alterna o va a quedar continua? ¿Qué pasa si eso ocurre? Es ilegal, violatorio de la Constitución de la República y repetir nuevamente la violación constitucional. Eso sería lo que pasaría. El hecho que el Congreso Nacional apruebe algo sin tener facultades constitucionales para ello no reivindica la posibilidad de que el Congreso Nacional esté haciendo lo correcto. Y en una cuestión política, viendo cómo están los partidos políticos actualmente, y siguen haciendo ese tipo de cosas, abogado Barrientos. Si siguen haciendo ese tipo de cosas, se siguen sometiendo a la vindicta popular y el pueblo hondureño cada día más se va a ir cansando de la clase política que tenemos, que no les importa y les importa un pepino violar la Constitución. Yo me quedo con esas últimas reflexiones que son de tipo político. Sí, por eso yo le dije, desde el punto de vista político. No le gusta la reelección y cree que es ilegal. Ese es su criterio. Sí. Pero ¿A usted sí le gusta? ¿A usted sí le gusta? 1.400.000 hondureños fueron a votar por Juan Orlando Hernández y dijeron que creen que la reelección es legal. Pues ese mismo millón deberían de ir a un plebiscito a votar y una otra vez. sentencia de la Corte Suprema de Justicia que está en vigencia dice que pregunto, no se pueden aplicar prohibiciones. Ya usted, desde el punto de vista político, ya usted que ya aceptó... Mucha gente va a decir que usted lo deja hablar a él. No, sí, vea cómo le estoy preguntando más. Es que usted se extiende mucho, aguante, y él es más breve en las respuestas. Usted se extiende más que yo. No compare. Ese 1.400.000 votos con mucha mayor razón deberían de ir al proceso de plebiscito a votar por la reelección. Claro, es más, y otra cosa le voy a decir. Van a participar, no, ¿sabe qué? Pero yo no sin sé cuál es el miedo. los efectos y la vigencia de la sentencia. Claro, ya quedó claro aquí que ninguno de los dos resultados saca a Juan Orlando. Sí. Eso lo han dicho ustedes, ¿no? Y tampoco anula la sentencia. Sí. ¿Estamos claros de eso? No anula la sentencia. No anula la sentencia. Ya estamos claros de eso. Y si la sentencia es válida, Juan Orlando es un presidente reelecto legalmente. Ya hablamos de eso. O sea, esa es cosa juzgada aquí. El asunto es el siguiente. Si vamos al plebiscito o al referéndum, si ese 1 millón y pico que votaron por Juan Orlando, entenderíamos que votarían de nuevo a favor de que están a favor de la reelección. Permítame. Y entenderíamos también que quienes creen que el expresidente Zelaya debería de volver a ser presidente, votarían a favor también. Van a creer que estamos proponiendo que se haga un plebiscito en que la gente diga que no quiere reelección o que quiere reelección, y que si la gente dice que no, entonces a quien vamos a estar afectando es a Mel Zelaya porque es el que quiere reelegir. No, es que aquí la interpretación políticos, es que la interpretación de un resultado de un plebiscito o referéndum es de cada quien. En el Congreso, las decisiones del Congreso debemos aspirar a que estén dentro del marco constitucional, pero son esencialmente políticas. Los acuerdos a que se llegue ahí deberán ser políticos. Yo estaría de acuerdo con un plebiscito que le pregunten a la gente si quiere la reelección alterna o si la quiere continua. ¿Y estaría de acuerdo con un plebiscito que le pregunte si está de acuerdo con la reelección? No, porque ya se practicó la reelección y la sentencia de la Corte prohíbe que se apliquen disposiciones que violen los derechos humanos. Y ese sería esto es un plebiscito condicionado. Imagínese usted que se anulara la sentencia por otro tribunal, porque ahí anda Luis Zelaya y Narrala proponiendo. Pero la pregunta es un plebiscito condicionado el suyo, entonces nada más. No es condicionado. Es que se pregunte lo que se puede preguntar ya. Ya se puede regular la reelección. ¿Le tiene miedo usted el resultado a esa pregunta? No, si nosotros no tenemos candidatos a reelección, hombre.
Entonces, ¿cuál es el miedo de preguntarle eso? Si no son... Si el resultado de un plebiscito y un referéndum no saca a Juan Orlando, ¿cuál es el temor de eso? Los efectos del plebiscito y el referéndum no son retroactivos. Sí, entonces, ¿cuál es el miedo? Porque no tenemos miedo. ¿Por qué no entonces no dice esta noche yo estoy de acuerdo en que se le pregunte a la gente si está de acuerdo o no? Los que quieren anarquizar el país quieren justificaciones para mantenerse en la calle. ¿Usted cree que sería una anarquía preguntarle a la población eso? No, no es anarquía. No es anarquía. Entonces, además tienen 1.400.000 pues sí, votos. se los tiene seguros. Los tiene seguros. ¿Cuál es el temor de preguntar? Más los del expresidente Zelaya que quieren que él se vuelva a lanzar. Los de Mel van a votar a favor. Son conjeturas. Son supuestos. No, y además, y si el pueblo dice que no, ¿cuál es el problema? Aquí la única realidad concreta... Si el pueblo dice que no, ¿cuál es el problema? Si es que usted va a preguntar por lo que le permite si ahorita la sentencia preguntar. Si el pueblo dice que no, ¿cuál es el problema? Pero ¿y por qué? ¿A usted no le gusta la reelección? No, yo le pregunto, si el pueblo dice que no... Usted está apasionado porque se pregunta si se quiere o no quiere reelección. No es pasión, es que es lo que se debería haber hecho desde un principio. Si a usted no le gusta la reelección, dígalo claramente, hombre, y que quiere que le haga un plebiscito preguntándole al pueblo. No, es que no se trata de lo que yo opine, se trata de lo que le opine la población. Ya hay reelección en Honduras como efecto de la sentencia. ¿Cuál es el miedo de preguntarle a la población? Reelecto. ¿Cuál es el miedo de preguntarle a la población? ¿Cuál es el miedo de preguntarle a la población? Preguntar es si se quiere que sea alterna o que quiere que sea continua. ¿Qué pasa con un plebiscito, un referéndum condicionado? ¿Cómo lo promueve? No, es que así no se puede. Usted no puede dejar de preguntar el tema de la reelección porque, repito, la sentencia es ilegal. La sentencia... Pero es su criterio. No, bueno, pero... Es su criterio. El mío, que es legal tampoco, dice que sí es legal. Imagínese que la sentencia la emite un órgano llamado por la ley a cuidar, a proteger y a ser el guardián de la Constitución. Entonces el guardián es el primero que violenta la Constitución, asestándoles a puñalada trapera. ¿Y quién más en Honduras tiene facultades para emitir resoluciones en materia de constitucionalidad? Pero es que no le guste a usted la sentencia es otra cosa. Pero si solo le va a aceptar las que le gustan, las sentencias que le gustan, yo no sé cómo es que somos abogados. No, y entonces, ¿por qué no nos vamos a un plebiscito como hemos propuesto aquí desde un principio? Porque quiere votar entonces los efectos jurídicos de la sentencia con una decisión política que es un plebiscito. Esa es la confusión que tenemos. Abogado, usted está retrocediendo. Si la gente vota ese que es sí, el problema. No retroceda, abogado. Ya avanzamos aquí. Es que ya habíamos avanzado. Sí, ¿por qué retrocede usted? Porque vuelven a decir que hay que preguntarle a la gente si quiere o no quiere reelección, porque la reelección es ilegal. Claro. No es cierto. Pero mira, Fernando, la reelección no es ilegal. Míralo de esta otra manera. Imagínate que se lleva a cabo el plebiscito y que el 51% de la población consultada dicen que sí, que están de acuerdo con la reelección. No viene eso a convalidar a tu presidente, no viene a lavarle la cara, no viene a legalizar su estatus. No viene a convalidarlo. Juan Orlando no necesita que lo convalide nadie. Juan Orlando fue electo conforme a los efectos de la sentencia. Es un presidente legalmente instalado en la presidencia de la República. Y si ya dijimos cuando que el vienen no las consideraciones políticas, ahí retrocedemos como usted dice que retrocedemos aquí. Entonces, yo no puedo aceptar que con los criterios políticos nos voten la vigencia plena de los efectos jurídicos de la sentencia. Ahora, no, un momentito, si es que ya, yo no sé por qué usted se va para atrás, si ya habían quedado de acuerdo ustedes en que se puede hacer un plebiscito, un referéndum, y que eso no se hace para atrás, sino que es de aquí en adelante. Entonces, ya es para que venga para Juan Orlando no le afecta. Entonces no tiene que validar a nada. Lo va a venir a validar. Entonces sí va a tener efectos retroactivos. No va a tener. Entonces, ¿por qué lo va a validar? Moralmente, por lo menos. Pues, esas son las interpretaciones subjetivas las que tienen enredado al pueblo. Los que perdieron la elección, si hubieran ganado la elección, no estarían discutiendo ahorita el tema de la reelección. Estarían felices porque el Partido Nacional hubiera perdido. En el fondo no les interesa nada si el artículo 374 está en vigencia, si se cumple o no se cumple, si el 239 fue derogado o no fue derogado, no interesa nada. Lo que interesa es ver cómo se evita que el Partido Nacional siga ganando elecciones. Y mientras esos efectos estén ahí, estén tratando de evitar que el Partido Nacional gane elecciones, el Partido Nacional tiene derecho a defenderse, entonces, hombre. Porque se va a poner... Oiga, esto porque lo que él va a decir yo lo acabo de entender ahorita también. Prácticamente te acabo de entender de que para que el Partido Nacional no le afecte la reelección y siga ganando elecciones, quiere decir que Juan Orlando se va a reelegir otra vez. No, señor. Así acabas de decir ahorita. No, señor. Lo que quieren es quitar a Juan Orlando y votar a Juan Orlando. Lo dice todos los días Narrala, lo dice todos los días Mel Zelaya, lo dice todos los días Luis Zelaya. No la reelección. ¿Qué te importa si aprueban o no la reelección si Juan Orlando ya no se va a reelegir otra vez? Al margen de las consideraciones jurídicas tuyas y mías, Juan Carlos, allá afuera hay 3 políticos que quieren que Juan Orlando se vaya.
quieren sacar a Juan Orlando. No, Sí, tiene Quieren quitarle. pero eso no se puede. Aquí Eso no se nosotros, puede. entre eso no se nosotros, puede. con puntos de vista jurídicos, podemos ponernos de acuerdo. Eso no se puede. Pero ya cuando meten el ingrediente político, nosotros tenemos que evitar que nos hagan daño, hombre. ¿Quiénes nosotros? El Partido Nacional. Ah, esa es otra cosa. Vamos a un corte comercial y regresamos. El pasado 5 de septiembre, me río porque es que don Fernando, don Fernando Anduray siempre es bien ameno en los programas que participa aquí. Muy bien. Gracias, don Fernando, siempre por venir al programa. Estamos a la Muy orden. bien, yo siempre. sé, muchas gracias. El pasado 5 de septiembre, el diputado de Libertad y Refundación, don Jorge Calix, manifestó en un medio de comunicación que en Honduras operaban escuadrones de la muerte dirigidos por el ciudadano Billy Joya. El capitán Billy Joya hizo pública su intención de llevar a los tribunales al diputado Jorge Calix. ¿Usted mantiene su decisión de llevar a una querella al diputado Jorge Calix? Bien, en primer lugar, gracias por estos minutos que solicité y se me han concedido. Yo creo que en Honduras es necesario que verdaderamente entendamos que la verdad tiene que dejar de ser un sueño inalcanzable. Efectivamente, el diputado Jorge Calix se manifestó públicamente de esa manera y tal y como lo ofrecí en su momento y lo dije en otro medio de comunicación, tenemos ya prácticamente listo el proyecto de esta querella por el delito consumado de calumnia constitutiva de difamación en contra del ciudadano Jorge Calix, que va a ser presentada esta semana. Esta semana estamos haciendo la última revisión con mi equipo de abogados y vamos a presentarla ante la Corte Suprema de Justicia, que es donde corresponde que esta querella sea presentada. ¿En qué fundamento usted esa querella, don Billy? Mire, honestamente se le voy a decir, la fundamento en un aspecto personal y humano. Durante 23 años, he sido calumniado, he sido injuriado con el tema de los derechos humanos, fui acusado por la Fiscalía de Edmundo Orellana por 5 casos, nunca jamás presentaron una evidencia y cada vez que hay crispación política en Honduras, el tema es el mismo. Sucedió en el 2009, sucedió en el 2017, hay situación de crispación social y resulta ser que hay Escuadrón de la Muerte y Billy Joya está dirigiéndolos. Entonces llega un momento, Edgardo, donde yo creo que uno tiene que decir basta ya. Y eso es lo que voy a hacer en este sentido con el ciudadano Jorge Calix. Ya el 50% de toda esa demanda, de esa denuncia que él hace, perdió toda validez cuando en otro programa el mismo abogado Milton Jiménez Puerto desmiente a Jorge Calix cuando él dice que lo va a presentar como testigo en mi contra. Entonces yo creo que es justo, es humano de mi parte, en función de mi honor, en función de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, que así como me exponen públicamente sin fundamento, yo pueda como mínimo, como ciudadano hondureño, llevarlo a un tribunal y decirle, bueno, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene para sostener semejante calumnia, semejante injuria en mi contra? Y eso es lo que vamos a hacer esta próxima semana. Como le repito, lo anuncié y lo voy a cumplir. Creo que es mi obligación como hondureño, como padre de familia y como esposo. ¿Cabe la posibilidad de una conciliación? Mire, yo soy una persona de mente abierta en este sentido. La misma ley establece el proceso de la conciliación dentro del desarrollo de este tipo de querellas. Y vuelvo a repetirle, pues aquí en su programa 30-30, en campaña, usted se recordará un debate justamente entre mi persona y el mismo diputado Jorge Calix. A pesar de la ofensa que él me hizo públicamente, lo traté con toda la dignidad que se merece él como político y como ser humano. Pero ya no estamos dispuestos a seguir bajo ese escarnio mediático, porque no presentan nunca ni una prueba. Y sin embargo, mediáticamente se dan el lujo de regar por el mundo y usar mi nombre sin presentarse a un tribunal y presentar ninguna prueba. Bueno, don Billy, como usted lo ha dicho, usted solicitó el espacio, se lo hemos concedido. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir al programa. Muy amable. Abogado Anduray, muchas gracias. Seguramente vamos a tener mucho tiempo más y muchos programas más para hablar sobre este tema. Edgardo, así que muchas gracias por haber venido al siempre que sea programa. para construir, yo creo que debemos apuntar todos para adelante. Este pueblo necesita paz y tranquilidad.
Muchas gracias, abogado Barrientos, por haber venido al programa. Gracias, Edgardo. Gracias, Fernando, mi compañero. Somos viejos amigos. Viejos amigos, fuimos compañeros desde las aulas universitarias. Sí, ¿no? Muy bien. Defensores de la democracia los dos. Sí. Bueno, gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.